Se estarán preguntando, quizás algunos que conocen que estábamos impartiendo el libro de Filipenses, vamos a hacer un pequeño alto en el libro, el seguir estudiando. Bueno, debido a básicamente porque estamos ya finalizando un año y creí pertinente, obviamente también orando al Señor, que pudiéramos compartir algo más pertinente a lo que Dios ha hecho con nosotros este año 2024. Y parte de este salmo obedece a eso mismo, cómo Dios trata con su pueblo y cómo Dios cuida a su pueblo. Y vamos a ir profundizando más en este hermoso salmo de David, este salmo de David. El año 2024 que ya está terminando ha sido todo un desafío para algunos de nosotros. Muchas veces nos ha tocado estar en la vereda donde estamos padeciendo, sufriendo por diversas circunstancias que la vida nos ha presentado en el camino, y tiempo difícil. Yo creo que, si no todos, la mayoría de nosotros hemos enfrentado dificultades este año, y casi todos los años muchas veces ocurre lo mismo. Enfrentamos dificultades, problemas que tenemos que sortear. El Salmo lleva por título, en este caso lo hemos titulado Dios es mi fortaleza y mi escudo. Dios es mi fortaleza y mi escudo. Este Salmo de David es un buen ejemplo que no todo en la vida es color de rosa, como se dice. No todo en la vida es color de rosa. Muchas veces se presentan circunstancias que nosotros no esperábamos, quizás alguna enfermedad, quizás decepciones también que puede ocurrir durante el año, quizás también problemas económicos, accidentes e incluso quizás la partida de un ser querido. Todo eso puede ocurrir, ¿cierto?, durante un año. Pero también este salmo es un buen ejemplo de que hoy estamos aquí, hoy estamos en pie, solamente es por las fuerzas del Señor. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestros méritos. Es benecer, podemos decir nosotros, ¿cierto? Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y eso todo a pesar de vivir tiempos difíciles. Él nos ha ayudado, Él ha sido nuestro escudo. Así como hemos clamado durante casi en el año, muchas veces frente a estas dificultades, por ayuda, por auxilio, en algunas circunstancias, muchas veces con el alma casi en la mano, hemos clamado al Señor. También debemos reconocer que hemos sido nosotros escuchados y hemos sido ayudados por Dios. Muchas veces en forma milagrosa. ¿Se te viene quizás a la memoria cuántas veces has clamado a Dios este año que pasó? ¿O cosas puntuales por las cuales has clamado a Dios? ¿O puede quizás Dios aún no ha respondido por ese clamor? Quizás aún estás en la batalla, clamando al Señor. Muchas cosas inesperadas pueden pasar durante un año, ¿cierto? Como por ejemplo que tu esposa quede embarazada por un segundo bebé. Cosas que uno muchas veces no se planifica en eso. Solo a Pablo le puede pasar, o a un tal Jacob también, que su esposa quede embarazada por segunda vez. También creo que mi cuñado, él vivió completito todo el proceso durante el año, se quedó embarazada y ahora tiene a Aarón en sus brazos. Entonces cosas como esas pueden pasar durante el año. Para nosotros, ahora ya viendo un poco lo que pasó, para nosotros fue un tiempo un poco complicado el asumir la llegada de otro bebé. Con mi esposa no lo esperábamos,
y llegó. Y llegó. Y ahora yo lo puedo contar porque ya, es cierto, ya nosotros vivimos un proceso, nosotros también a la luz de este salmo podemos ahora entender que Dios nos ayudó a aceptar lo que realmente es un hijo. Comprendimos lo que es el hijo y de dónde viene. El hijo es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Las razones que nos afligían tenían mucho que ver con las circunstancias. Muchas veces, ¿cierto? Nosotros vemos nuestras circunstancias y nos asustamos muchas veces. El aquí y el ahora, nuestras limitaciones. En ese tiempo yo estaba haciendo un trabajo estable. Nos preguntábamos si apenas cabemos los 3, ¿cómo vamos a caber 4 ahora? En fin, muchas cosas nos preguntábamos nosotros. Y veíamos todo aquello, ¿cierto? Veíamos todas esas circunstancias y tuvimos temor. En su momento tuvimos mucho temor. En su momento clamamos a Dios y lo hicimos más de una vez, un par de veces, quizás preguntándonos, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Nosotros no estamos preparados. Quizás Pablo está preparado, decíamos nosotros. Quizás el Carlos puede estar preparado. Pero nosotros reconocíamos nuestras limitaciones. Nosotros no todavía. Y no nos podíamos quedar así, obviamente. Teníamos que salir en busca de ayuda. Pasó un buen tiempo en el cual nosotros nos derramábamos nuestro corazón a Dios y clamábamos a Dios, y sobre todo por nuestras limitaciones. Y pasó el tiempo el cual seguíamos nosotros orando para aceptar este regalo precioso de Dios. Y Dios fue bueno. Como en todas las circunstancias, Dios toma su tiempo y Dios fue bueno con nosotros. Puso a las personas precisas que nos ayudaron con consejos, que nos guiaron, que nos pastorearon. Y hoy estamos tranquilos. Hoy estamos agradecidos por lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora lo aceptamos como realmente es. Y de hecho, en honor a ello, le pusimos o estamos debatiendo el nombre entre Natán y Natanael, que significa regalo de Dios. Entonces, las circunstancias hoy día, si bien no han cambiado mucho, usted se podrá decir, bueno, cambiaron varias circunstancias, ¿no? Seguimos casi en la misma circunstancia, solamente que cambió. Dios nos cambió el corazón. Dios cambió nuestra disposición para recibir este regalo. Y Él ha sido nuestra fortaleza en medio de toda esta espera. Esta es mi experiencia con mi familia, que nos ha tocado clamar a Dios, y seguramente usted tiene su propia experiencia, su propia vivencia a lo largo de este año. Cómo a usted le ha tocado clamar a Dios. Este Salmo de David nos muestra que hay un tiempo para clamar. Versículos del 1 al 2, vemos este tiempo para clamar. Cuando dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desalientes, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mi ruego cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Hay un tiempo para clamar, pero también hay un tiempo para meditar, un tiempo para razonar. Dios, en su misericordia, nos da todos esos tiempos en medio de estas dificultades. Y el tiempo para meditar lo podemos ver del versículo 3 al versículo número 5, cuando dice, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a las obras de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Entonces tenemos este tiempo que también nos da Dios, de clamor, ¿cierto? Versículo 1 y 2, el tiempo de poder meditar o razonar en nuestro tiempo de aflicción.
Después tenemos también el tiempo de alabanza, un tiempo de alabanza. Versículos del 6 al 9, donde dice: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi canto le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Primer tiempo, tiempo de clamar. Tiempo de clamar. La Biblia de las Américas da un poco más de claridad en cuanto a lo que está expresando el salmista. Dice: a ti clamo, oh Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo, no sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Podríamos quizás nosotros también comenzar preguntándonos en tiempos de dificultad, porque ya vemos que hay tiempos de dificultad. De hecho, una de las promesas para el Hijo de Dios es que en el mundo tendremos aflicción, pero debíamos confiar porque Él venció al mundo. Entonces, en tiempos de dificultad, ¿a quién acudimos? ¿A quién clamamos? David dice claramente y resueltamente, dice: Señor, a ti clamo. David le ruega a Dios que lo escuche y por implicación que lo ayude y lo responda. Por eso David dice: Señor, a ti clamo. Roca mía, no seas sordo para conmigo, en la versión que la Biblia de las Américas. En tiempos de clamor, de dificultades, debemos presentarnos delante de Dios y presentar también nuestros problemas al Señor y decir, igual que el salmista: a ti clamaré, oh Señor, porque finalmente nosotros no tenemos a nadie más que nos pueda ayudar, sino solo el Señor. Este tiempo de clamor quizás es uno de los más difíciles de estos 3 tiempos que nosotros hemos mencionado. ¿Y por qué? Porque a nosotros, es cierto, en nuestra carnalidad no nos gusta depender de otras personas. Queremos ser autosuficientes o buscamos ser autosuficientes y no nos gusta depender de otras personas. Entonces, por eso quizás es uno de los tiempos más difíciles. Pero nosotros, como hijos de Dios, dependemos totalmente de Dios. Desde que nuestro nacimiento como hijos del Señor, dependemos totalmente de Él. Dice Proverbios 3:5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y eso implica confiar en la guía de Dios, confiar en la respuesta de Dios y confiar en los tiempos de Dios. Hoy día estamos acostumbrados nosotros a tener respuestas rápidas. Lamentablemente estamos más capacitados a tener respuestas rápidas y presionamos para tener respuestas rápidas. El ya y el ahora, ¿cierto? Y cómo no, ¿cierto? Si tenemos la tecnología que nos facilita para poder tener la respuesta al alcance rápido. Por ejemplo, el mismo WhatsApp, que antes era inimaginable. Yo creo que para nuestros papás quizás pensar en poder comunicarse con una persona que está en otra ciudad en el mismo día, ¿cierto?, a una hora determinada, y mantener una conversación fluida con esa persona sin estar físicamente cercano. Pero hoy día tenemos el WhatsApp, por ejemplo, donde podemos mantener una conversación, podemos hacer videollamadas, podemos hacer muchas cosas. Y de hecho hasta el mismo WhatsApp a nosotros nos impacienta. Muchas veces cuando enviamos un mensaje, vemos si que se salió el mensaje o no salió el mensaje. Después, si el mensaje salió, vemos las 2 rayitas que le haya llegado a la persona. Si salió las 2 rayitas, como que empezamos a descansar, ya le llegó el mensaje. Y como que después dijo, que se ponga en azul rápido, porque queremos que vea el mensaje, ¿cierto? Entonces, después que vea el mensaje,
y no te responde, y como que nos impacientamos, pero si vio el mensaje, ¿por qué no me ha respondido? Pero eso es lo que ha provocado la tecnología de hoy, que seamos más impacientes. Y el WhatsApp, por supuesto, que no nos ayuda mucho. Bueno, cuando clamamos a Dios, queremos que nos responda de inmediato, ¿cierto? Si somos sinceros, nosotros clamamos a Dios, nos postramos delante de Él y esperamos que Dios haga algo, ¿cierto? Que responda a nuestro clamor. Pero muchas veces no están los planes de Dios el respondernos de inmediato. Y la mayoría de las veces, diría yo, en base a mi propia experiencia, no responde de inmediato. Parece que David, quizás nosotros podamos distraernos con la lectura rápida de este salmo y poder decir, bueno, el salmista se pasó versículo 1, el clamor, versículo 2, el clamor, y después ya vemos en el versículo 6 que ya empezó a bendecir al Señor porque Dios le respondió. Pero no quiere decir que Dios le haya respondido en el mismo tiempo, sino que pudo haber pasado mucho tiempo en la cual Dios le respondió este clamor a David. Pero antes de ver, porque hay un silencio también, y ese silencio a nosotros nos impacienta cuando Dios no nos responde de inmediato y comenzamos a desesperarnos. Pero antes de ver ese silencio aparente y desconcertante de Dios, David con fe le da un título a Dios que no podemos pasar por alto. David asigna un título a Dios. Y él le dice la roca de David. O podemos ver ahí como expresa David cuando dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. Roca mía. Este era lo que David, o lo que en David estaba confiando, ¿cierto? En que a quien estaba clamando era su roca. Nosotros con fe creemos, al igual que David, que el Señor es nuestra roca, ¿cierto? Que el Señor es nuestra roca, que el Señor es nuestro fundamento, que el Señor nos da nuestra estabilidad y que el Señor nos da nuestra seguridad. Por eso vamos a Él, porque eres un Dios confiable. Por eso nos acercamos a Él. Ahora seguimos con el silencio que les mencionaba, desconcertantes de Dios. Cuando el salmista dice, no te desentiendas de mí. Si el salmista está haciendo esta expresión, es porque seguramente pasó un tiempo y no tenía respuesta. Entonces el salmista en su clamor le dice, no te desentiendas de mí. El salmista no fue el único que experimentó este silencio. Este silencio, podríamos de alguna forma decirlo como aterrador de Dios, ¿cierto? Como que no está, como que no escucha, como que no responde. Vemos en el Salmo 22, del 1 al 2, le puedo pedir que me ayuden a leer, hermanos. Salmo 22, del 1 al 2. Este salmo mesiánico, un salmo profético, Salmo 22, del 1 al 2. Si me ayudan a leer, ahí está, dice al Sí, está bien. Salmo de David, ¿cierto? Están con el título, si no me equivoco. Salmo de David dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos, ¿cierto?, cómo nuestro Señor Jesucristo también experimentó este silencio de parte de nuestro Dios. Cuando en su agonía Él clamaba, Elí, Elí, ¿cierto? Lama sabactani.
que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David necesitaba que Dios lo escuchara y que no guardara silencio. Vamos a leer un comentario, dos comentarios en realidad al respecto. Dice el primer comentario: Jehová parece sordo cuando la oración no recibe respuesta, y que calla cuando no habla en liberación. O sea, si hay liberación, Dios está respondiendo. Esa es como nuestra lógica, ¿cierto? Nuestra forma de pensar. Y hay otro también comentario al respecto. Dice: los simples formalistas pueden estar contentos sin respuestas a sus oraciones, pero los suplicantes genuinos no pueden. No están satisfechos con los resultados de la oración en sí para calmar la mente y dominar la voluntad. Deben ir más allá y obtener respuestas reales del cielo, o no pueden descansar. En medio del silencio, hermanos, en medio de no escuchar la respuesta de Dios, debemos seguir clamando. Debemos seguir clamando. Pero igual convengamos que estos silencios, ¿cierto?, de parte de nuestro Dios, muchas veces son desconcertantes, son confusos para nosotros. Como estamos, ¿cierto?, acostumbrados a la respuesta rápida, al diálogo, muchas veces nos confunden, son incomprensibles para nosotros y pueden resultar muchas veces también desalentadores. Pero ¿qué haremos frente al silencio aparente de Dios? Una cosa es orar, ¿cierto?, en el momento, Señor, arregla esto, aquello y aquello, pero cuando ya pasan días, cuando ya pasan semanas, cuando ya pasan meses, incluso cuando pasan años, ¿qué hacemos muchas veces nosotros? Tiramos la toalla, por así decirlo, y no seguimos clamando. Y no seguimos clamando. Debemos seguir clamando, debemos seguir orando hasta ver una respuesta clara de Dios. David dice en el versículo 2, escucha la voz de mis súplicas, escucha la voz, o oye la voz. Estaba leyendo la Biblia de las Américas. Dice, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Entonces, la situación de David era desalentadora, era sin esperanza, sin Dios. Y si no hay Dios, no hay esperanza para nosotros, ¿cierto? Si es que nosotros sacamos o no tenemos una respuesta de Dios, muchas veces nosotros somos, ¿cierto?, llevados, bueno, ¿qué pasa con nuestro Dios que no está respondiendo? Pero me gusta ver que David aún así no está clamando con ira. No hay amargura y no hay un resentimiento cuando él clama al Señor. Él no levanta su puño contra Dios. Lo que quiero decir es que hay una intensidad en su palabra, en su clamor a Dios, pero también hay un respeto y también hay una reverencia hacia Dios. Él no duda de Dios, aunque hay ocasiones en las que no puede entender los caminos de Dios, y como quizás nos pasa muchas veces a nosotros. Pero no debemos dudar de Dios. No debemos dudar de su soberanía. Cantábamos, ¿quién le ha dicho al rayo dónde ha de caer, por ejemplo? Eso es soberanía de Dios. Y Dios sigue en control. Pero esta es en realidad una oración de fe, la que hace David. Él sigue orando porque cree en Dios. Es por eso que sigue clamando David. Sabe que Dios es el único que puede ayudarlo. Ya vimos que, cierto, en el versículo 1, que él clama y dice, no te desentiendas de mí. Ya vimos entonces que probablemente haya pasado un tiempo y no ha tenido respuesta. Versículo 2, él sigue clamando a Dios.
Entonces él dice, levanto mis manos. Y el levantar las manos a Dios, ¿cierto? Es una expresión quizás en nuestra dificultad, en nuestra agonía, quizás en nuestros problemas, en nuestro clamor. Nosotros muchas veces hacemos esta expresión de levantar las manos, que también esto es una actitud interna del corazón. Su oración era un clamor a Dios y su cuerpo se colocaba también en la postura de oración, levantar las manos. Un gesto ordinario en la oración que expresa fe, pues extendían las manos abiertas a Dios como mendigos ansiosos esperando la respuesta de Dios. En el Nuevo Testamento vemos el clamor de una viuda expresada en una parábola en Lucas 18 del 1 al 7. Yo creo que se acuerda de eso, mi hermano. Y dice la palabra del Señor ahí en Lucas 18 del 1 al 7. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo de entre sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Creo que el Señor, nos estaba enseñando ahí que en nuestra necesidad, en nuestra dificultad, debemos orar siempre. Y agrega algo más, y dice, y no desmayar. Porque somos muchas veces nosotros, ¿cierto?, tendientes a desanimarnos ante la no respuesta, ¿cierto?, de Dios. Y no desmayar. Creo que nos queda claro, ¿cierto?, el orar siempre y no desmayar cuando no vemos la respuesta de Dios. Este último versículo, el versículo 7, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Este versículo nos da el paso para ver nuestro segundo punto, que es tiempo de razonar o tiempo de meditar, que nosotros siempre lo hemos visto en nuestras dificultades, que, ¿cierto?, muchas veces nos llenamos de preguntas y debemos acercarnos a Dios con todas aquellas preguntas que nos hacemos en la cabeza, ¿cierto? Debemos acercarnos a Dios en medio de ese clamor. Debemos razonar desde qué posición nosotros clamamos a Dios. ¿Cuál es nuestra posición en la cual nosotros clamamos a Dios? ¿Acaso no es una posición de victoria, hermanos? ¿Acaso no es una posición de victoria? Yo recuerdo muy bien la vez que mi esposa se presentó para conocer a mis papás cuando estábamos de novios, ya, ¿cierto? Íbamos para casarnos, entonces mi esposa se presentó donde mis papás y si bien lo hizo por teléfono la primera vez, porque por la distancia, ella siempre estaba estudiando en La Serena, y recuerdo que la primera vez estaba ahí hablando con mi mamá particularmente, y mi mamá presentando a su hijo, lo veía muy bien. Y le decía una y otra vez a mi esposa en ese tiempo que yo era un hombre de respeto, le decía. Y fue la tónica de la conversación, prácticamente cruzaban 2, 3 palabras más y volvía a decirle de nuevo a mi esposa, mi hijo es un hombre de respeto, le decía.
Ahora me da risa. Em, claro, entonces, y bueno, yo escuchaba la conversación y mi mamá recalcaba y repetía una y otra vez, pero mi hijo es un hombre de respeto y cosas así. Bueno, ante la circunstancia, primero yo no sabía dónde meterme y segundo, ahora entendemos mejor nosotros lo que decía mi mamita. Pero lo chistoso es que después cuando ya nos casamos con mi esposa, después le contó todas mis maldades. Entonces ya mi esposa decía, pero ¿dónde quedó el hombre de respeto? Se corría de clase, le dijo por ir a jugar a la pelota y todas las maldades. Y mi esposa estaba con la boca abierta y el hombre de respeto, ¿dónde se quedó? Bueno, entre bromas, hermanos, mi mamá tenía razón. Aunque suene como muy autorreferente, pero usted y yo, hermanos, somos hombres y mujeres de respeto. Pero no es por nosotros. No es que nosotros nos hayamos ganado ese respeto, sino que se nos ha sido asignado, se nos ha sido otorgado. Primera de Pedro 2, del 9 al 10, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, la nueva posición, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cambió la mirada? Somos efectivamente quizás más teológicamente linaje escogido, real sacerdocio. Y somos valiosos para nuestro Dios. Y la muestra de ello es que Cristo vino a morir por nosotros. Nos amó de tal manera que vino a morir por nosotros. Ahora mi esposa creo que va a tomar la misma referencia y va a decir cuando presente a Josué, mi hijo es un hombre de respeto, ¿verdad? Va a entender a mi mamá. El Salmo 28 del 3 al 5 dice, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales, ¿cierto?, conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Primero tenemos a aquellos que pertenecen a Dios, su corazón están inclinados, ¿cierto?, hacia Él. Confiamos en el Señor, nos apoyamos en Él, queremos ser santos como Él es santo. Pero por otro lado, ¿cierto?, están aquellos que viven sus vidas como si Dios no existiera. Su inclinación es hacia el pecado. En la Escritura se hace referencia a ellos como con diferentes términos, pero acá lo vemos, ¿cierto? El salmista lo dice como malvados, ¿cierto? Como malhechores. Utiliza estos términos para referirte a estos hombres, particularmente, ¿cierto? Dos tipos de hombres. Aquellos que siguen al Señor, que están, ¿cierto?, entregados al Señor para que Dios nos siga santificando, y aquellos que están entregados al pecado. Entonces vemos este dos tipos de hombres. David felizmente sabía que su vida era diferente a la de los que hacen iniquidad y pidió que Dios lo tratara de manera diferente a los que hacen maldad. Se fijan ahí en el versículo 3, dice, no me arrebates juntamente con los malvados y con los que hacen iniquidad. Como distíngueme, Dios, en medio de tu juicio. Es este tiempo de razonar con Dios y con nuestra, ¿cierto?, con nuestra alma, de examinarnos a nosotros mismos,
¿cierto? La carta a los Corintios, ¿cierto? Cuando nosotros nos acercamos a la mesa, ¿qué hacemos? Nos examinamos. Y la Escritura nos manda a examinarnos a nosotros mismos. Entonces, es el sentido de lo que podemos ver acá. Este tiempo de razonar con Dios, con nuestra alma, es abrir la Escritura. Es abrir la Escritura en medio de estas dificultades y ver en ella el consuelo de Dios. Las promesas de Dios, y muchas veces debemos, ¿cierto?, orar la palabra de Dios. Pero también muchas veces en estos tiempos de comprender, ¿cierto?, nuestra situación, lo que nos acontece, debemos también ir a hermanos maduros, ¿cierto?, en la fe, en la cual también nos pueden ayudar para poder vivir estos tiempos difíciles que nosotros no entendemos. Comentarles, ¿cierto?, nuestra lucha, porque Dios también, ¿cierto?, muchas veces habla a través de su pueblo. Él nos consuela a través de su pueblo. Así como con mi esposa, nosotros fuimos, ¿cierto?, consolados por la Escritura cuando salimos, ¿cierto?, en busca de pastoreo y fuimos consolados y fuimos, ¿cierto?, llevados a la alabanza de nuestro Dios. Entonces tenemos a los justos, los que se inclinan hacia el Señor, y tenemos a los malhechores que se alejan del Señor, aun cuando creen que existe. Porque así también lo revela la Escritura. Si nosotros vemos Romanos, ¿cierto?, el capítulo número 1, habiendo conocido a Dios, ¿cierto?, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, ¿cierto?, por así decirlo, sus propias glorias. Ellos se glorificaron a sí mismos, buscaron sus propios deleites, placeres, dejando a un lado a Dios. Pero quizás estos momentos de estos dos mundos, por así decirlo, donde están los hijos de Dios, por un lado inclinados a adorar a Dios, ¿cierto? Nosotros hoy día estamos quizás más involucrados el día a día con lo contrario, ¿cierto? Con aquellos que buscan hacer la maldad, con aquellos que efectivamente buscan hacer, ¿cierto?, buscan pecar, buscan hacer daño a las otras personas. Y quizás nosotros nos atemorizamos con ver, ¿cierto?, tantas noticias. De repente uno ni siquiera le da ganas de ver noticias porque terminamos la noticia y terminamos deprimidos quizás o atemorizados por tanta maldad del hombre. Pero lo que nos debe confortar, hermanos, que en medio de todo esto, en medio de toda esta maldad del hombre, de aquellos que lo rechazan y de aquellos que lo atesoran, Dios trata con estas personas. Dios no hace vista gorda. Dios está mirando. También mira a los hijos del Señor, por supuesto, ¿cierto? Con estos dos tipos de personas, de dos maneras muy diferentes, Dios trata con ellos. También, entonces, en el tiempo de razonar implica un tiempo de, como decía yo, de examinarnos a nosotros mismos. El versículo 4 dice, la cual hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Todo el hablar es amistoso para estas personas. Tal vez todo su hablar puede ser incluso religioso, pero están encubriendo un corazón lleno de maldad. Así que puede hablar como si quisiera bendecirnos y hacernos bien, pero en realidad o nos detestan y quieren hacernos daño. El salmista muestra estas dos caras, ¿cierto?, de estas personas. Por eso dice, y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Muchas veces no es tan distinguible, pero igual nosotros debemos tener cuidado. El Salmo 62, 4c dice, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Charles Spurgeon al respecto hace un comentario y dice, es una señal segura de bajeza o de libertinaje cuando la lengua y el corazón no tocan la misma nota.
Es una señal segura de bajeza o libertinaje cuando la lengua, o sea, lo que hablamos, y el corazón no tocan la misma nota. Pero creo que aquí estamos, ¿cierto? Nosotros y tenemos que preguntarnos a la luz de la Escritura. ¿Puede quizás este salmo describirnos a nosotros en esta parte? Debemos recordar de que lejos, ¿cierto?, de la gracia de Dios, tú y yo somos capaces de hacer lo mismo que los impíos. De hecho, no hay pecado que los impíos, injustos, ¿cierto?, los malhechores que vemos acá, no hay pecado que ellos puedan cometer y que nosotros, los creyentes, también podamos cometer. También podamos caer en ese pecado. Por la gracia del Señor nomás, que Él nos sostiene, ¿cierto? Que Él nos ayuda, que Él nos fortalece. Podemos nosotros estar, ¿cierto?, de pie y podemos estar alabando su nombre. Por eso vemos en base a esto mismo oraciones como la que hacía el salmista ahí en el Salmo 139. Yo creo que también debemos hacerlo parte de nosotros siempre. Salmo 139 del 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ver si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ni nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Nuestro propio corazón es engañoso. Pero después de ver este clamor, ¿cierto?, al Señor, después de examinarse el salmista y ver, ¿cierto?, la condición a lo que puede llegar el hombre y que nosotros nos veíamos expuestos también, ven el tiempo de la respuesta. El tiempo de alabar al Señor. Versículo 6 al versículo 9. Y hemos llegado entonces al anhelado tiempo de alabanza. Si se preguntaba si Dios responderá a su clamor, sí debemos decir nosotros, afirmativamente, sí responderá a su oración, sí responderá a mi oración. Podemos decir confiadamente que sí, hermanos. Dios responderá a nuestro clamor, Dios responderá a nuestra oración. Quizás Dios ya le demostró durante el año responder a su oración. Quizás aún no lo ha hecho, pero no se desaliente, hermano, porque Dios responderá a su oración. Acá nosotros vemos un paralelismo claro entre el versículo 2, donde el salmista está pidiendo ser escuchado, ¿cierto? Dice: oye la voz de mi ruego cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Y el versículo 6 dice: bendito sea Jehová. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Amén. Jehová contiene también esta alabanza y sigue diciendo: Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Vemos al salmista acá de repente. La oración de clamor que venía derramando el salmista se convierte en un cántico de alabanza, un acto de adoración a nuestro Dios. Y fíjese, hermanos, no porque necesariamente hayan cambiado las circunstancias, sino que el salmista, después de haber presentado su causa a Dios, saber que Él es su refugio y que ha escuchado su oración, comienza a vivir de acuerdo a la confianza que tiene en el Señor. Lo que sin duda trajo consigo, ¿cierto?, gozo a su corazón,
bendecir el nombre del Señor. Un comentario más. La verdadera alabanza se basa en razones, dice, suficientes y restrictivas. No es una emoción irracional, sino que surge como un manantial puro de las profundidades de las experiencias. Dios nos ha hecho vivir muchas cosas, ¿cierto?, durante todo este tiempo, durante este año. Nosotros con mi esposa, también hemos vivido muchas situaciones, muchas quizás dificultades también. En su momento yo me acuerdo que también, por ejemplo, a mi esposa estaba diagnosticada, el médico le había dicho que era muy improbable que pudiera tener un hijo, y de hecho se lo transparentamos a la hermana Helvecia, la dificultad, y la hermana Helvecia, porque había muy poca probabilidad, 3 veces o 3 días en el año que ella era fértil y podía quedar embarazada. O sea, era prácticamente nulo la probabilidad. Y como nuestra hermana Helvecia nos dijo en su momento, qué difícil, cómo achuntarle ese día. Bueno, y Dios fue y obró, y gracias al Señor, hoy día tenemos ya a nuestro hijo Josué, que está con 1 año 3 meses, en el cual nos ha hecho bendecir al Señor durante todos estos días en que Él nos ha acompañado, ha llenado nuestro hogar de alegría, de gozo, de experiencias que antes nosotros no teníamos con mi esposa. Y nosotros bendecimos al Señor por ello. Y le reconocemos a Dios por ellos. Y para completar, en medio de esa dificultad, hermano, clamamos mucho nosotros al Señor para que Dios nos concediera un hijo. Quizás muchos de ustedes conocen nuestra vivencia, nuestra experiencia, y por ahí nosotros no tenemos mucha dificultad en poder abrirnos con los hermanos y contar nuestra experiencia, y de hecho, ya que cité a mi hermana Helvecia, también nos aconsejó en su minuto, y otros hermanos también nos aconsejaron que era bueno, y me dijo, ¿ya han clamado? Sí, hemos clamado muchas veces al Señor. ¿Y han puesto la mano sobre el vientre de mi esposa, el útero de mi esposa? Y como, no, o sea, quizás casualmente, pero no con la intención de poder poner las manos. Pero nosotros sabemos, ¿cierto?, que no es nuestra mano está en el poder, sino que en la fe y en la obra de Cristo que puede hacer por nosotros. Y en su minuto nosotros lo hicimos, obedecimos a los consejos de nuestros hermanos. Hay que tomar los consejos de los hermanos, y nosotros nos acordamos, llegamos a nuestra casita, nos acordamos, estamos ahí tranquilitos, acostados, y nos acordamos, y ya, sentimos todo que fue distinto. Desde la presentación delante del Señor, desde el clamor de nosotros. Y bueno, puse la mano donde el vientre de mi esposa, y hermanos, no pasó ni 5 minutos y Dios corrigió lo que estaba impidiendo el que mi esposa pudiera tener un hijo. Y esas son obras que el Señor no más puede hacer por nosotros. Y nosotros por eso bendecimos al Señor. ¿Y por qué le cuento todo esto, hermanos? Porque el salmista pudo quedarse quieto y no alabar al Señor, ¿cierto? Ya dijimos que no necesariamente Dios respondió a esta oración positivamente, pero el salmista, aún en medio de esto, bendijo el nombre del Señor, alabó el nombre del Señor. Cuánta demostración de bondad ha tenido el Señor este año con nosotros, con usted, mi hermano. Nos ha cuidado, ha contestado quizás muchas veces nuestras oraciones, y en esta parte debemos rogar al Señor nosotros para no tener un corazón que no sea agradecido, sino que tener un corazón agradecido, porque de lo contrario se cría lo contrario, es un corazón amargo, un corazón lleno de resentimiento. Nosotros debemos orar como el salmista, ahí en el Salmo 103, del 1 al 6, donde dice él: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser
su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y qué dice? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y sigue profundizando el salmista y nos da también más claridad de este salmo. Dice, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Cuántas razones tenemos, hermanos, para bendecir el nombre del Señor? Muchas razones, muchas razones. Desde que Él ha perdonado nuestra iniquidad, nuestra maldad, porque nosotros llegamos, ¿de qué forma delante del Señor? Muertos en nuestro delito y pecado. Esa es nuestra condición delante del Señor. Y Él ha perdonado nuestra iniquidad. Ha hecho mucho por nosotros. ¿Cuántas veces nos ha sacado ahí donde dice Él, quien te rescata del hoyo tu vida, como el Salmo 40, si no me equivoco, también lo expresa, o 42. Ahí expresa el salmista cuando está en el lodo cenagoso. Jehová es mi fortaleza, versículo 7, y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Es hermoso, hermanos. Es hermoso decir que el Señor es mi fortaleza, que el Señor es mi escudo. Algunos quizás puedan tener un conocimiento teológico respecto de que Dios es fuerte, de que Dios puede hacer escudo, pero sin conocer la bondad en sus vidas individualmente, sin tener la experiencia de que Dios ha sido tu escudo, de que Dios ha sido tu fortaleza. Hay una diferencia, hermanos. Pero la invitación es a reconocer a Dios como nuestra fortaleza y escudo. Y muchas veces Dios, en su misericordia, nos las ha concedido en base a experiencias que Él nos ha permitido vivir. Dios ha sido tu fortaleza en este año 2024. Dios ha sido tu escudo. Yo reconozco que Dios ha sido mi fortaleza, que Dios ha sido mi escudo. Como decíamos cuando comenzamos, de otra forma no estaríamos en pie, ¿cierto? Porque hasta allí nos ha ayudado el Señor. Nosotros estamos en pie y estamos también dispuestos a poder bendecir su nombre. Hebreos 4, del 14 al 6 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El salmista decía, en Él confió mi corazón. Y acá nos invita el Señor a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque los méritos, nuevamente decimos, no están en nosotros, porque los méritos están en aquel que es el gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Él tiene todos los méritos suficientes para poder acercarnos a Dios, porque antes éramos enemigos de Dios, pero ahora Él nos ha acercado a Dios y podemos nosotros presentarnos confiadamente delante de Él. Quizás, amigo, amiga, aún tú no has hecho
al Señor como tu fortaleza. Quizás estás todavía luchando en poder ganarte, ¿cierto?, las cosas en la vida. Quizás estás batallando solo. Quizás muchas veces estás atemorizado porque no tienes a dónde correr en las dificultades. Pero la invitación es que no sigas así. Hoy día, el Señor, hoy día puede ser tu fortaleza. Hoy día puede ser el Señor tu escudo. La invitación es siempre, hermano. Debemos rendirnos delante de Dios. Como decía, nadie de nosotros llegó delante de Dios siendo justos o por nuestra propia justicia, sino que llegamos delante de Dios muertos en nuestro delito y pecado. No hay pecado que Dios no pueda perdonarte. El Señor conoce nuestra condición. La invitación es que te puedas acercar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pedirle perdón por tus pecados. Puedas confesar, estar de acuerdo con Dios, que le has fallado, que le has pecado. Y poder confiar en la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Ahora, si has hecho eso, nuestro corazón puede estar confiado, porque tenemos un gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, quien ahora intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Pero no solo es nuestro escudo y fortaleza, sino que también le da fortaleza a todo su pueblo. Él dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo. Se fija que ya cambia, ya no es mi fortaleza, mi escudo. Ahora dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo. De toda la iglesia de Cristo, Jehová es la fortaleza. Y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreas y susténtales para siempre. Hermanos, este 2024, que ya, cierto, ya se está yendo, como decía, hemos vivido hemos tenido muchas vivencias. Muchas veces quizás hemos clamado mucho. Se viene el año 2025. ¿Cómo vamos a enfrentar este 2025? ¿Con nuestras propias fuerzas o nos vamos a sujetar a aquel que tiene las fuerzas, aquel que puede ser escudo alrededor nuestro? Cuán maravilloso es pensar que el mismo Dios del salmista es también nuestro Dios. Todo lo que nos hemos acercado al Dios vivo y verdadero por medio de Jesucristo, podemos orar al Señor sabiendo que Él nos escucha en medio de los tiempos de clamor. Y podemos buscar y encontrar refugio en Dios sabiendo que en su Hijo, que el que lo ha provisto para salvación, pero también nos ha bendecido, Señor, cierto, a través de Él. Y que además su Hijo hoy día nos pastorea y nos sustenta en todos los momentos quizás buenos y quizás también en los momentos difíciles. Él nos pastorea, Él es nuestro pastor. Por tanto, así como el salmista oraba confiado en Dios, oremos también nosotros en este día sabiendo que al estar en Jesucristo, Dios nos escucha, Dios nos fortalece, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro Salvador y nuestro pastor y nuestro eterno sustentador. Damos gracias al Señor. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, en esta hora porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros en este 2024 que ya se está yendo. Has sido escudo alrededor nuestro, has sido nuestra fortaleza. Nos has cuidado aún en tiempos de clamor, Señor. Gracias porque nos guiaste nuevamente a ti, Señor, para poder bendecir tu nombre, para poder alabar tu nombre. Te damos gracias, Padre amado,
por la obra de Cristo en Jesús, por nosotros, que sin esa obra no pudiéramos nosotros estar provistos, Señor, por tu fortaleza, por tu escudo, por tu salvación. Gracias una vez más te damos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.